Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos cuenta el Evangelio cómo Jesús estaba en el templo, sin más, mirando lo que sucedía, cuando de pronto vio a una mujer echar un par de moneditas en las alcancías e hizo ese elogio que ha quedado grabado en el Evangelio para la historia. Esa mujer había echado todo lo que tenía y así su recompensa y el valor de su limosna era infinitamente más grande que la de quienes, teniendo mucho, habían dado pues de lo que les sobraba, aunque fuera mucho. Según los estudiosos, en el templo, en unas arcadas que había, estaban colocadas unas alcancías que tenían forma como de trompeta y en las que se indicaba con un cartel a qué se destinaba cada una de esas limosnas. Y esto viene al caso porque en el Evangelio que se proclama hoy en la misa, dice Jesús: por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Hay una cierta semejanza, un paralelismo entre aquellas alcancías con forma eso de cuerno grande, de trompeta, y la trompeta de la que habla aquí Jesús. No hacer alaraca, ruido, no hacer de nuestras buenas obras un timbre de gloria. Lo que Jesús reprocha no es que se hagan buenas obras y que sean vistas, sino que se hagan para ser vistas. En uno de los capítulos de la introducción a la vida devota, San Francisco de Sales resuelve una inquietud que pues turbaba a Filotea, a la destinataria de la obra, pero bueno, también a tantas almas piadosas, ¿no? Y sobre todo a los inicios de la vida espiritual, que se sienten en ocasiones hipócritas cuando, teniendo una inspiración, una idea de hacer algo bueno, pues se dan cuenta, tienen conciencia de que si hacen aquello serán bien vistas, serán bien consideradas, que las personas que las observen o que las rodean pues las elogiarán o les harán un cumplido. Y entonces se sienten hipócritas, se plantean el escrúpulo de si deben o no deben hacer aquella obra buena, a veces se frenan, pensando que si la hacen, la soberbia habrá triunfado. Y a lo mejor imaginan erróneamente que todos los santos, cuando hacen obras buenas, en ningún momento se dan cuenta de que están siendo buenos y de que van a recibir algún elogio o algún parabién, algún aplauso de quienes los rodean. San Agustín cuenta graciosamente en uno de los sermones pues, más conocidos, como pues cuando estaba predicando, pues a veces se daba cuenta de que predicaba bien, porque de tonto no tenía un pelo, y que además pues la gente se lo decía, y él lo plasmó en ese sermón, que se ve que lo pronunció luego en voz alta, ¿no? Les decía a los que le escuchaban: ¿qué he de hacer? Si me abstengo de predicar para no ser elogiado, para no ser aplaudido,
los dejaré sin la palabra. Ciertamente no caeré en el orgullo, pero ustedes no serán edificados. En cambio, si predico, es posible que caiga yo en el orgullo, pero ustedes quedarán alimentados con la palabra de Dios y la homilía, la explicación que es importante, que nutre a las almas, ¿no? Y San Agustín se respondía a sí mismo, ¿no? que le pedía a ellos, a los oyentes, y directamente a Dios, que no lo dejara caer en el orgullo. Pero además también hay otro remedio, dice él. Pues así como ven ustedes mis cualidades, pues ven también mis defectos, ¿no? Y lo que él se proponía pues era no esconderlos, ¿no? Es una manera sencilla, ¿no? de salir al frente de esta tentación. Si solamente dejamos que se conozcan nuestras obras buenas, es muy posible que caigamos en una soberbia demoníaca. Pero si somos más sencillos de corazón y cuando cometemos algún error, alguna falta, por atolondramiento, por impaciencia, por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues con toda naturalidad aceptamos nuestros errores y reconocemos nuestras faltas, pues indudablemente también esa humillación contrapesará, ¿no? Pues la posible soberbia, la posible vanidad. Pero volviendo a Francisco de Sales, que trataba de resolver esta inquietud de quienes se preguntaban si debían o no hacer las obras buenas, de modo que pues pudieran caer en esta especie de vanidad. Y él decía, pon atención al Evangelio. No te dice que no la hagas. Y de hecho en otro lugar dirá Jesús, ¿no? Que hay que hacer obras buenas para que los hombres, ¿no? Viendo vuestras obras buenas, den gloria al Padre Celestial. Lo que Jesús nos advierte es que no hagamos las obras para ser vistos. Y luego enseguida agrega, ¿no? Que al principio, en la vida espiritual, quizá la novedad de estar haciendo cosas buenas, sin buscar recompensa, con generosidad, es lógico que seamos un poco torpes y que de alguna manera pues podamos caer en la vanidad o nos fijemos un poco en si pues nos salió bien o mal, ¿no? Pero eso se cura con el tiempo. Eso también es verdad que se quita con la práctica. Y nosotros podemos confiar en las palabras de los santos. El Señor no te pide que no tengas movimientos de vanidad. Lo que te pide es que no los consientas. El Señor no te pide que no se te pase jamás por la cabeza el quedar bien delante de los hombres. Lo que te pide es que no te dejes llevar o inflar por esa concepción como vanidosa, ¿no? El mismo San Pablo en el pasaje de la epístola que se lee hoy también en el Evangelio, pues les exhortaba a los primeros cristianos a que sembraran generosamente, porque el que siembra tacañamente cosechará, mientras que el que lo hace con generosidad cosechará generosamente. No está peleada, como dice el refrán, ¿verdad? Lo cortés con lo valiente. Y en la medida de nuestras posibilidades hemos de hacer obras buenas. Y está también esa práctica tan común y tan sencilla y tan a la mano para no caer en el orgullo. Hacer obras buenas sin que nadie las vea, sabiendo que nadie las va a ver y no decir nada. Pequeños servicios, pequeñas limosnas o grandes, eso, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.
Sería absurdo abstenernos de hacerle bien a alguien por el simple hecho de no caer en la vanidad, que es como si alguien estuviera, no sé, pasando hambre y nosotros estuviéramos a punto de remediar su hambre, ¿no? Dándole algo de comer, y luego inmediatamente nos detuviéramos y antes de remediar su hambre dijéramos: no te doy de comer, porque me estoy dando cuenta de que si lo hago voy a caer en la vanidad y los demás van a decir que soy muy bueno. Aquel pobre hambriento nos diría: me da igual tu vanidad, tú dame de comer. Es verdad, no debemos dejar de hacer el bien por el peligro de caer en la vanagloria. Lo que hemos de hacer es luchar para no dejarnos llevar por esa vanidad. Son muchos los caminos y desde luego que nuestro Señor nos mostró en estas palabras que ahora se escuchan en el Evangelio algunas formas para no caer en esa vanagloria. Que hagas ratos de oración a escondidas, que hagas limosnas sin que se entere todo el mundo, sin irlo anunciando, que no todo el bien que hagas lo vayas pregonando, que si haces alguna mortificación tampoco lo des a entender. Los ejemplos que pone Jesús no son de cosas especialmente extraordinarias, sino de cosas que se pueden hacer a escondidas, discretamente, sin necesidad de que todo el mundo se entere. Sabemos bien que el mismo Jesús hizo obras buenas delante de los hombres y les dijo a quienes les habían recibido bien de parte de él: ve y anuncia las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Uno no debe dejar de hacer el bien por temor a la vanidad o por temor a enorgullecerse. Y por otro lado, pues podemos siempre encontrar caminos para que sea nuestro Padre Celestial el que vea nuestras buenas obras, en lo que hacemos. Podemos encontrar en San José y en la Santísima Virgen María un ejemplo extraordinario. Quizá no se dice mucho, por ejemplo, de San José, pero estamos seguros de que habrá hecho muchas obras buenas y, sin embargo, no han pasado a los anales de la historia. Este año de San José, que seguimos todavía celebrándolo, podemos tomarlo como ejemplo. Que se pudiera decir al final, ¿no? Este fue santo y no sabemos por qué, ¿no? Así que no haya nada como extraordinario fuera de lo común, pero Dios bien que sabrá cuáles son las obras buenas que hizo el Santo Patriarca y podrá también reconocer a los suyos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.